ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con arpa lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré todos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Por favor, vamos a ubicarnos en el pasaje de San Juan 8, que ya lo hemos venido estudiando, y vamos a buscar en nuestras Biblias el verso 21 al 30. Ahí va a estar basada la predicación del día de hoy. San Juan 8, versos 21 al verso 30. Seguimos en el mismo contexto. Recuerden en el yo soy la luz. Y después de esto el Señor dice, otra vez les dijo, es decir, otra vez les vuelve a hablar a ellos. San Juan 8, versos 21 al 30. Y a manera de introducción, aquí en San Juan, en estas citas del 21 al 30, ustedes recuerden que los judíos siempre, en el ministerio del Señor Jesucristo, siempre lo inundaron con preguntas. Y esas preguntas eran, claro está, con ignorancia, pero no eran preguntas para saber o conocer algo, es decir, no tenían el fin de saber, no tenían el fin de conocer una verdad, simplemente eran preguntas en donde buscaban siempre buscar la caída de nuestro Señor Jesucristo. Claro, muchos de ellos realmente sí se acercaron a Él porque querían conocer la verdad, pero muchos de ellos querían simplemente con preguntas capciosas, es decir, preguntas que tenían una trampa o una segunda intención, hacer que el Señor Jesucristo se equivocara. Y siempre por eso venían este tipo de preguntas: ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu padre? Eran preguntas muy humanas, muy carnales, no eran preguntas espirituales. Ellos realmente no querían conocer la verdad. Y muchas veces el incrédulo se acerca, o se acercan a las personas, o se acercan a la Biblia, no queriendo saber la verdad, no queriendo salir de la ignorancia. Simplemente quieren lastimar, o quieren dañar, o quieren saciar su morbosidad. No quieren llegar de una manera humilde a la palabra de Dios. No quieren realmente decir: Señor, no conozco de ti, no sé de ti, no entiendo esto, pero quiero saber. Es muy distinto a cuando una persona se acerca de pronto de una manera arrogante o de una manera altiva diciendo: no, yo ya sé esto, y la palabra de Dios está equivocada, o el Señor Jesucristo está equivocado, como ellos creían, porque ellos nunca creyeron en Cristo como suficiente Salvador. Simplemente buscaban la forma de cómo, a través de sus leyes, castigarlo y llevarlo a la muerte. Ese era el fin de ellos, ese era el propósito: destruir, pero no salir
de su niebla, no salir de la oscuridad en la que se encontraban. Por eso el contexto de la luz, cuando él dijo yo soy la luz, porque todos ellos estaban en tinieblas, y hablábamos de que el mundo entero está en tinieblas, y la manera en cómo son alumbrados las personas, como fuimos alumbrados nosotros, es por medio del Evangelio, porque el Evangelio trae luz a nuestras vidas, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque Cristo es la luz. Y dice también la palabra de que nosotros somos luminares en un mundo lleno de oscuridad. Y entre más luminares haya en el mundo, pues más luz va a haber. Entonces aquí en San Juan 8, 21, 30, hay una serie de advertencias o consecuencias contra los que rechazan a Jesús como Cristo y Señor. Como Jesús lo rechazaron. Hay unas advertencias contra la incredulidad, es decir, los que no creen. Hay unas advertencias que el Señor Jesucristo deja aquí en este capítulo, en estos versículos. Cualquier pecado puede ser perdonado, pero si no se cree, si no hay fe, si no cree en Cristo como único y suficiente Salvador, como Señor, solo va a quedar juicio y castigo. El pecado de la incredulidad no puede ser perdonado. El pecado de no creer en el Señor Jesucristo no puede ser perdonado. Porque ¿cómo va a creer en alguien que perdona si no ha creído en Cristo, que es su Hijo? Y como dice, que lo cantamos, ¿no? San Juan 14, 6. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos tener una relación con el Padre, podemos tener una relación con Dios si no creemos en Cristo como un todo. Porque Él es la puerta, es decir, a través de Él, hablando metafóricamente, figurativamente, entramos en la presencia de Dios. Es decir, Él es el tabernáculo en medio de su pueblo. Y para entrar a la presencia de Dios, ¿qué tenían que hacer en el Antiguo Testamento? Entrar al tabernáculo, al lugar santísimo. Esa era la puerta de entrada. Ahora nuestra puerta de entrada es Cristo, para tener una relación con el Padre. Esa es la única forma, creyendo en Cristo. El que no cree en Cristo, no cree en el Padre y no cree en Dios. El que niega la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, no cree en Dios. Aunque muchos digan, que creen en Dios, estos no necesariamente son cristianos. En una ocasión el Señor Jesucristo, aquí en el mismo contexto de San Juan, ellos decían, sí, creemos en ti, pero Él realmente no creía en sus palabras. Es decir, muchos le podrán decir o hablar o vociferar delante de Él, yo creo en ti, yo te amo mucho, pero el Señor sabe y conoce el interior de cada uno de ellos, así como conocía y sabía el interior de cada uno de estos judíos, hoy en día de la misma forma sabe y conoce el interior y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, no necesariamente alguien que dice creer en Jesucristo es cristiano, pues estos con sus palabras lo indican y confiesan, cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Pero esas personas, los tales, están fuera del señorío de Jesucristo, pues sus acciones son contrarias a su doctrina, es decir, lo que ellos creen, ¿verdad?, no se puede ver en una vida llena de fruto. Viven como el mundo, no se arrepiente y nada les importa, todo les parece igual, todo les parece igual. El incrédulo tiene ciertas características, hay ciertas características en las cuales los podemos definir, las cuales vemos reflejadas en estos versículos que vamos a ver ahora más adelante, aquí en San Juan 8 del 21 al 30. Y estas son vistas en estos judíos, es decir, los judíos tenían estas características. Y claro, hoy en día es de la misma forma. En nuestro contexto, el pecado sigue siendo el mismo, el pecado de la incredulidad sigue siendo el mismo hoy en día. No es simplemente estos judíos inundando al Señor con preguntas y queriéndolo llevar a la muerte, no, hoy en día es de la misma forma. En ese tiempo se acercaban a Jesucristo, le decían, Señor, no, como que no creemos en ti, no, lo que tú crees, como que, lo que tú dices, como que no estoy muy seguro.
No, no creemos que vienes del Padre. No, no creemos en tu testimonio. Y hoy en día, ¿qué es lo que sucede con la palabra de Dios? No creen en el testimonio de la palabra de Dios. No creen que fue dictada, que tiene errores, unas partes sí, unas partes no. No creen en la Biblia como la palabra revelada directamente del Señor. Y pues claro, así están poniendo en duda el testimonio de Cristo, el testimonio de los apóstoles. Porque esa forma fue la que eligió el Señor para compartirnos la verdad. Por eso nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia, es decir, que la Biblia no contiene errores. Está lo que tiene que estar. Claro, la verdad básica, como yo siempre digo, la verdad rudimentaria del Evangelio, cualquier persona la puede entender. Que Cristo vino, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, pagó el castigo que nosotros deberíamos merecer, fue muerto, resucitó y ascendió. Esa es la verdad básica del Evangelio, cualquier persona la puede entender. Claro que el impacto de esta verdad en unas vidas es más que en otras, es decir, hay un entendimiento porque vemos cuál fue esa consecuencia que trajo a mi vida, cuál fue el impacto. Eso es lo que cambia las vidas. Cristo es el que cambia la vida. Entonces, aquí vemos ciertas características en estos judíos, y claro, hoy en día también, y son sacadas a la luz por la palabra de Jesús. Él, a través de la palabra, las saca a la luz y muestra el corazón de estos. De las primeras características que encontramos es que el incrédulo o estos judíos estaban arraigados a este mundo, estaban o solo vivían para el mundo y para ellos. Otra característica es de que no creían en Jesucristo como único y suficiente Salvador, no creían que Él era el Hijo de Dios, no creían que Él procedía del Padre, no lo creían. Otra característica es que eran sabios en su propia opinión, en su propia justicia, es decir, no creían en la justicia de Cristo, eran obstinados, eran tercos, eran ignorantes, pero seguían teniendo terquedad en su propia ignorancia. Y claro, ellos, una persona al ser terca, al ser obstinada, se autojustifica delante de Dios. Es decir, no vale la obra de Cristo, sino vale su propia obra. Todo tiene una justificación. El que rechaza a Cristo tiene estas o algunas de estas características ya nombradas. En algunos son más visibles que en otras personas. Vamos a leer San Juan 8:21, por favor. Vamos a leerlo todos a la voz de tres. San Juan 8, verso 21, a la voz de tres. 1, 2, 3. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es algo parecido a lo que vemos hoy en día. Mientras Él estaba con ellos, pues lo podían ir y podían ir a Él. Claro, en San Juan 14, 16 dice que Él nos enviará un consolador y podremos seguir yendo a Él. Pero en ese contexto inmediato, cualquier persona podría ir a Cristo, cualquiera podía acercarse al Señor en esa época, mientras Él sería levantado o mientras fuere levantado. Hoy en día dice que hay que buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Cualquier persona puede acercarse a la Biblia hoy en día, cualquier persona en el mundo lo puede hacer. Hoy tenemos las computadoras, el internet, aplicaciones de Biblias de estudio, incluso acá usted puede descargar Biblias de estudio que le enseñan a usted. Cualquier persona lo puede hacer, no hay excusa para no acercarse a Cristo. Pero, todo tiene un tiempo y todo tiene un final. Y esto que inició va a tener un final, es decir, mientras pueda ser hallado, va a haber un día en que no vamos a poder o no van a poder los que no han creído acercarse a Dios, porque ya no va a haber oportunidad, porque la oportunidad es en vida. Y muchos pueden decir, no, pero yo soy un joven, yo hasta ahora tengo 12, 13 años, tengo tiempo. Pero si Dios decida que usted tenga un año más de vida, ¿qué pasaría? No va a haber más tiempo.
No es como el mundo dice, no, hay tiempo para todo, nunca es tarde para nada, es un dicho que se dice, ¿no? Es muy popular. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para esto, nunca... Claro, puede hacerse, si el Señor decide que su vida sea corta, pues va a ser tarde. Es una mentira, es una falacia. Puede ser tarde. Entonces, miren, dice, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. En vuestro pecado moriréis. Porque la persona que va a buscar a Cristo, o la persona que no quiera buscar a Cristo mejor, en su pecado va a morir, en su pecado de incredulidad, porque nunca creyó, nunca creyeron. Entonces San Juan 8:21 es una repetición de las palabras expresadas en San Juan 7, del 33 al 34. Vámonos un poco más atrás, por favor. ¿Qué dice en San Juan 7, 33 y 34? El anciano Pablo nos lo puede leer, por favor. San Juan 7, 33 al 34. ¿33 al 34? No podrían venir. Entonces, esta era una repetición de estas palabras expresadas anteriormente, en donde quedaba o dejaba claro que la persona que es incrédula, que tiene su propia justicia, que es orgullosa, que está pegada solo a este mundo y que no cree en Jesús como Señor y Salvador, está muerta espiritualmente. Y en el estado de muerte espiritual, si esa persona es alcanzada por la muerte física, solo queda la muerte eterna. Es decir, separación total de la gracia de Dios. Pero sigue estando unida a Cristo para su castigo, porque el que va a castigar es Dios. Muchas personas creen que cuando hablamos de muerte es que van a dejar de existir. Ah, no, yo voy a dejar de existir y no va a pasar nada. No, usted va a estar en un estado de conciencia, en un estado consciente, en otro tipo de cuerpo que va a sufrir dolor y castigo. Y para los que van o los que vamos para vida eterna, claro, también vamos a estar en otro tipo de cuerpo donde vamos a sentir. Entonces, la muerte eterna no es otra cosa que separación de la gracia de Dios, es decir, un estado con cero gracia de Dios. Aquí hoy en día el incrédulo en la tierra tiene la gracia de Dios, la gracia común, porque vemos que muchas personas que son incrédulos tienen parte de esas, podría decirse, bendiciones terrenales, pero esas bendiciones, como se pueden llamar, son terrenales, simplemente paran ahí. El día que mueran, pues van directo al infierno y ya no va a haber ningún tipo de gracia. Entonces Jesús también deja claro que se iría, nombrando, refiriéndose a su muerte, a su resurrección y a su ascensión a la diestra del Padre Todopoderoso. A eso se refería, a su muerte, a su resurrección. San Juan 8:22, por favor, vamos a leerlo también todos juntos. San Juan 8:22, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podíais venir? Siguen con sus tipos de cuestionamientos sin entendimiento. Siguen inundados de su ignorancia. Cuando ellos dicen se matará a sí mismo, uy, ¿se va a suicidar? ¿Cómo así que se va a suicidar? Uy, no, eso es un pecado. No, ¿cómo se le ocurre pensar de esa forma? Es algo parecido a lo que han preguntado también en el capítulo 7:35. Yo se los leo, dice en San Juan 7:35, dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Es una pregunta, algo así como que ya tiene respuesta, es como una pregunta retórica. Es
Es decir, ¿cómo así? Pues está diciendo que se va, es decir, se va a suicidar. Y anteriormente lo mismo él les dice, yo me voy y donde yo voy ustedes no pueden ir, porque en vuestros pecados morirán. Y él está diciendo, ¿cómo así? ¿Será que se va a ir a otro lado, a otro sitio? Sin entendimiento. Como dice en 1 Corintios 2:14, si no estoy mal, dice que al hombre natural le es imposible discernir las cosas espirituales. Es decir, una persona incrédula, una persona que no tiene fe, no puede entender ciertas cosas. No puede, por más que quiera, por más que sea la persona más inteligente, más erudita de este mundo, no va a poder entenderlas. Pero puede que una persona que sea humilde, que tenga escasos estudios, tenga una mejor comprensión de la palabra de Dios. Entonces, ¿se matará a sí mismo? Es algo muy parecido, ¿no? Esa era una pregunta con los mismos tintes de burla y malignidad, porque siempre en ellos también había una burla, siempre había algo maligno. De igual manera es un cuestionamiento, como les decía, lleno de ignorancia, pues no creían en las palabras del Señor Jesucristo, y mucho menos en su testimonio como Señor y mucho menos como Salvador. El testimonio de Cristo era real, ya se los había dicho, mire, mi testimonio es real, yo no soy solo el que da testimonio de mí, el Padre también da testimonio de mí. Entonces, según sus leyes, él les dice, está citando sus leyes de Deuteronomio, según sus leyes lo que yo estoy diciendo es verdad porque hay dos testigos, pero ellos aún así no lo aceptaban. Ah, claro, pero sí aceptaron cuando fueron a enviar a matar al Señor Jesucristo, cuando consiguieron dos testigos falsos, a ellos sí les creyeron y estaban diciendo mentiras, ¿verdad? Pero no creían aún, no creían porque las preguntas seguían y seguían y seguían. No creían en en este testimonio de Cristo. Su pregunta siempre aquí buscaba decirle que era un suicida, pues dentro de su falta de alumbramiento e iluminación, solo había tinieblas que no habían sido disipadas con el poder del Cristo. Así pues, solo eran para tener, o estas solo eran para tener argumentos para matarle. Es decir, ellos estaban como reuniendo pruebas, argumentos, para luego utilizarlas en contra de él, pero nunca lo pudieron hacer, nunca hallaron culpa en Cristo, nunca hallaron una falta, nunca hallaron un pecado. El justo por los injustos, una persona que no se le pudo acusar de nada, muere por estos pecadores a los cuales se les puede acusar de todo. Esa es la grandeza del Evangelio. Cada vez que profundizamos en el Evangelio, encontramos grandes riquezas y muchos más motivos para gloriarnos en el Señor Jesucristo, para darle gracias, para darle honra, para darle gloria por todo lo que ha hecho por nosotros. Y aunque muchos estas verdades les parezcan lo mismo, muchos llegan a las iglesias a escuchar el culto, solo escucharlo, lo escuchan, salen y se van y, como dice el pastor, como el pato, ¿no? El pato le llega al agua y como que le resbala. Así, muchos llegan a las iglesias así, y son, sí. Salen como si nada hubiera pasado. No hay un impacto en sus vidas, pero no es por culpa del Señor Jesucristo. La culpa es de ellos, que no han entendido, no quieren entender, o no van con la actitud adecuada a la iglesia, porque no han entendido el Evangelio, porque no han discernido la doctrina, porque les parece todo lo mismo. Vea, hay personas que puede que lleguen a un culto por la mañana y por la tarde van a misa. Yo conocí una persona así, en otro lugar, iba al culto por la mañana y por la tarde iba a misa, porque le parecía que era igual, es decir, no había un discernimiento. ¿Qué tal que yo me fuera acá y predicara y luego ustedes por la tarde me ven por ahí donde los adventistas predicando? Pues no he entendido, o sea, ¿qué pasa con la doctrina? No hay un entendimiento, es decir, todavía hay cierta incredulidad, todavía no hay discernimiento, porque si yo entiendo la doctrina, yo entiendo el Evangelio, yo sé
a dónde voy, y yo sé qué es lo que sucede, y yo sé quién es Cristo. Entonces, nuestra justicia busca que la justicia de Cristo solo sea una fábula, un cuento más, siendo mi orgullo, autojustificación, inteligencia y sabiduría suficientes para salvarme. Hoy en día pasa lo mismo, está la justicia del hombre, está el hombre queriendo autojustificarse, está el hombre queriendo salvarse con sus propias obras. Así eran pues los judíos en esa época, los fariseos, querían que sus propias obras fueran las que los salvaran a ellos. Y hoy en día pasa de la misma forma, es lo que yo entiendo, es mi propia prudencia, es mi propia sabiduría, es mi propia obra lo que me salva, porque yo soy una persona muy inteligente. No, es la justicia de Cristo, es lo que es Cristo. Yo tengo que adaptarme a Cristo, yo tengo que adaptarme a los estándares. Es que eso es lo que pasa hoy en día. Cada uno hoy en día busca su propia justicia, es decir, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su entendimiento de lo que es la justicia, y claro, según su entendimiento o según su justicia, así actúan. Por eso hoy en día hay asesinatos, hay guerras. ¿Por qué? Porque un presidente cree que es justo matar 2.000 personas porque es su justicia y es lo que él entiende. Otro cree que es justo matar a otra persona que le ha hecho algo porque está en su propia verdad y es su propia justicia. Pero si todos nos midiéramos con el rasero que mide Cristo, es decir, si todos nos midiéramos con esto, con la palabra de Dios, qué diferente sería, porque actuaríamos todos según la justicia de Cristo, y eso es lo que Él quiere, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Allá es donde Él nos quiere llevar, pero nosotros no queremos, no entendemos. Así como estos judíos estaban en oscuridad, el mundo también está en oscuridad y no quiere entender, está en incredulidad y está en su arrogancia, en su autojustificación, en su orgullo, en su propia sabiduría, totalmente. Pero la justicia verdadera es la justicia de Cristo. La tradición judía condenaba el suicidio como un pecado sin perdón, era algo infame, donde se creía que la persona suicida sería arrojada al peor lugar del infierno. Pero esto era solo una tradición, ¿verdad? Y ellos eran tradicionalistas. Pero todo esto es contrario a la doctrina de la salvación, pues sabemos que Dios entregó a su propio Hijo para ser asesinado. Cristo no se iba a suicidar, ellos mismos lo iban a matar. Suena duro, ¿verdad? Que Dios, y es fuerte, es una palabra fuerte, ¿no? Asesinato, es una palabra cruenta, es una palabra sangrienta. ¿Cómo así que el Padre entrega a su Hijo para ser asesinado? ¿Usted entregaría a su Hijo para ser asesinado? Yo no. Pero el Padre lo hizo. Es así, hablando en palabras vastas, en palabras fuertes, fue así. Entrega a su propio Hijo para ser asesinado. El suicida no fue Cristo. Los asesinos fueron ellos. Los asesinos fuimos nosotros. ¿Cómo así que nosotros? Si yo no estaba en ese tiempo, ¿por qué me van a echar la culpa a mí? Yo no estaba allá cuando Adán y Eva tomaron de esa fruta prohibida. Ah, bueno, pero ellos nos representaban, eran nuestros representantes, así como Cristo es nuestro representante para salvación, ellos para condenación, fuimos nosotros. Y además Cristo entrega su propia vida sin que nadie le obligue, fue por voluntad propia. Ahora, muchos se escandalizarán al ver esta afirmación, es decir, que fuimos nosotros los asesinos. Vamos a Hechos 2:23, por favor. Hechos 2:23, hablando de que Cristo entrega su vida por su propio y determinado consejo. Hechos 2:23. ¿Lo tienen? 2:23 a la voz de 3. 1, 2, 3.
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fueron los asesinos, nosotros también. Y tenemos parte en la culpa si no creemos en Cristo como único y suficiente Salvador. Seremos condenados por el asesinato de Cristo, seremos condenados por nuestros pecados si no creemos en Cristo, si tenemos y seguimos en la incredulidad. Entonces, a los que ellos agarraron, lo mataron por manos de inicuos, por manos de malvados. ¿Cómo? Crucificándole. El que no cree es culpable de la sangre de Cristo. El que se autojustifica es culpable de la sangre de Cristo. El que solo vive para el mundo, el que solo vive para sí mismo es culpable de la sangre de Cristo. El que sigue su determinación en su ignorancia, en terquedad, en su obstinación, es culpable de la sangre de Cristo y tendrá que pagar en el infierno. Pero si yo creo en Cristo como único y suficiente Salvador, si trato de amoldarme a Él, a serle obediente a Él, si creo en su justicia, si soy humilde ante Él y le creo lo que dice en su palabra, Cristo paga por mí y no soy culpable de todos esos pecados que me imputan. No soy culpable, soy declarado inocente por la justicia de Cristo, porque creo en Él, creo en Cristo. Vamos a San Juan 8:23, por favor, más adelante, seguimos ahí, San Juan 8:23. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Aquí hay un contraste, ¿no? Entre arriba y abajo. Claro, llamando así el arriba bueno y el abajo malo. Y es una declaración muy fuerte, ¿no? Y claro, más adelante les va a decir, ustedes son hijos del diablo, así, fácilmente, ¿no? Y le está diciendo, ustedes son de abajo. ¿Ustedes se imaginan hoy en día decirle a alguien, usted es de abajo? ¿O ustedes se imaginan como el Señor les dice, cuando les está hablando y les dice, si esta palabra les parece muy dura, se pueden ir? Y que Pedro le dice, no, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Porque ya le habían dicho, dura palabra es esta. Y claro, muchos se fueron. Y también dijo, yo los escogí a ustedes 12, y sé que dentro de ustedes hay un hijo que es del diablo. En muchas iglesias hay personas fieles, pero en muchas iglesias hay personas que no son de la iglesia. Usted las puede verse sentándose ahí todos los domingos, pero esas personas no creen y nunca van a creer. Por más que se les haya predicado 100, 200, 300, 1000 y una veces el evangelio, no van a creer. Así es, por el predeterminado consejo de Dios. Morirán en su incredulidad, morirán en sus pecados. Y miren aquí, y es fuerte, el Señor Jesucristo es fuerte. Claro, Él es misericordioso, pero en sus palabras es fuerte. Y es fuerte porque está diciendo la verdad. Y muchas veces a nosotros la verdad nos duele y la verdad duele. Incluso la verdad, decirle la verdad a alguien puede herirlo. Lo está hiriendo. Vosotros sois de abajo. Aquí hay un simple contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que es de la carne solo piensa en las cosas de la carne. Solo piensa en qué le gusta, en cómo vivir, en la sensualidad de su carne, en comida, en bebida. Porque otra de las cosas, él les dijo, mire, muchos estaban tras de él. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Verdad? Ahí mismo en San Juan. Creo que es en San Juan 6. Y él les dice, ustedes me buscan porque yo les doy comida y bebida. Ustedes me buscan porque yo les doy comida y bebida.
Y por eso lo buscaban, y muchos también se fueron. Y muchos quieren los beneficios del Evangelio, quieren las cosas buenas, quieren las bendiciones. Pero no queremos responsabilidades. No queremos, cuando hay que trabajar, pues trabajar. Eso es como cuando a mí, delante de la ley, yo tengo unos derechos. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Siempre voy a tener deberes. Delante de Dios tengo deberes, tengo responsabilidades. Pero claro, queremos los beneficios, queremos el pan y queremos el pescado del Señor. Cosas de la carne piensan, pero el que es de Dios piensa en las cosas del Espíritu, y su vida generalizada gira en torno a la obediencia hacia Dios. No quiero decir que ahora vamos a ser perfectos y ahora vamos a ser, mejor dicho, no miramos para un lado sino solo para adelante. No, pero generalmente la vida de un cristiano que realmente es cristiano vive para las cosas de Dios, y su vida gira en torno a lo que Dios quiere, en torno a la obediencia hacia Dios. Entonces acá hay un contraste entre la potestad de las tinieblas, lo de abajo, y el reino de Dios y su justicia, que son las cosas de arriba. Vamos a 1 de Juan 5:19, por favor. 1 de Juan 5:19. Creo que es cerca lo que leyó de la penitencia que nos hizo hoy nuestro hermano Leví. San Juan 5:19, dice así la bendita palabra de Dios. A la voz de tres, leámoslos todos juntos, por favor. 1 de Juan 5:19, a la voz de tres, 1, 2 y 3. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero hoy en día está bajo el maligno. Ahora, porque Dios lo ha permitido, es decir, nada se ha salido del control de las manos de Dios. No creamos lo que dicen, no, esto se está saliendo de control, esto se está saliendo de control. No, el Señor tiene todo bajo control, porque Él es el creador, y de ahí hacia abajo somos criaturas. Incluso el maligno es una criatura que está bajo las órdenes de Dios. No que Dios esté de acuerdo con la maldad, que la permite es diferente. Jesús dice que ellos están dominados por la carne, están bajo la autoridad de Satanás. Claro, el Señor lo ha determinado así. Así es un incrédulo, así es la persona que vive y hace lo que el mundo hace, está esclavizado a Satanás, pero piensa que es libre, ¿verdad? Pero la persona que vive para Cristo, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, está bajo la autoridad de Cristo, el de arriba. Aunque sabemos que Cristo lo gobierna todo, cuando dice que está bajo autoridad de Satanás, no quiere decir que el Señor deje de gobernar, no. Y al final, como dice Filipenses 2:10, todas rodillas se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, en señal de reverencia al Señor. Es decir, va a haber una reverencia al Señor, de buena gana o de mala gana. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Segunda de Corintios 4:4, yo lo leo para ustedes. Mire lo que pasa con el determinado consejo del Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, del que no cree. Tienen cegado su entendimiento, están ciegos, están en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es imposible que los de arriba y los de abajo vayan hacia el mismo sitio. Es imposible que ambos tengan la misma morada celestial. Son muy independientes, porque la luz del Evangelio no les ha resplandecido, porque siguen siendo incrédulos y no han creído en Cristo como único
Salvador. Y claro, en Gálatas 5:17 dice que el espíritu se opone a la carne. Siempre va a haber una guerra ahí, una batalla. Volvamos a San Juan 8:24, por favor. Mire la parte central acá, que está en comunión o que está con el versículo 21, porque él en el 21 les decía que en vuestro pecado moriréis, porque no pueden ir donde yo voy. Es decir, no pueden ser como yo soy. Entonces por eso morirán en su pecado. Y mire lo que dice San Juan 8:24, leámoslo todo, por favor. Este es un versículo muy central, aunque todos los versículos son importantes, pero este contiene una verdad muy grande. A la voz de tres, San Juan 8:24, 1, 2, 3. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy, el yo soy, ¿no? Éxodo 3:14. Yo soy, cuando se le aparece en la zarza ardiente a Moisés, yo soy, es decir, Él es exclusivo, Él es el único, Él es Jehová, Él es Yahvé, Él es el Señor. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta con el yo soy, está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el único. Y Él dice, por eso les estoy diciendo, van a morir en sus pecados. La persona incrédula va a morir en sus pecados, va a pasar a muerte eterna, porque nunca creyó en Cristo como el yo soy, como el único. Y por eso, otra vez dice, en vuestros pecados moriréis. La falta de creer en Cristo. Otra vez, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y qué dice San Juan 3:16? Que todos lo saben. Busquemos San Juan 3:16, por favor. ¿Qué dice? A la voz de tres, a ver. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un versículo que deberíamos aprendernos, ¿no? Y más adelante, San Juan 3:36, ahí abajito, ¿qué dice? Ahí abajito, otra vez, todos juntos. 1, 2, 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Miren, aquí hay una consecuencia de no creer. Muchos dicen, y en cierta manera es así, dice que el amor de Dios es incondicional, Dios nos salva incondicionalmente, sí es verdad, Él no pone ninguna condición, pero, usted tiene, hay una condición, usted tiene que creer. Si usted no cree en Cristo, no tiene vida eterna, no cree. Mire, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, ¿sí?, no verá la vida. ¿Y qué pasa con las personas que son incrédulas? ¿Qué pasa con los que no creen en Cristo? Dice que está bajo la ira de Dios, y eso no es pequeña cosa, eso es algo grande. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen en Cristo, están bajo la ira de Dios, les está diciendo. Si ustedes no creen en mí, están bajo la ira del Padre. Y claro, ellos no creían eso, ellos se creían, somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos la ley, nosotros somos la ley, nosotros cumplimos la ley, autojustificándose, orgullosos, soberbios, igual que lo fuimos nosotros, o de pronto aún lo somos. Aquí Jesús deja en claro y subraya, aquí está subrayando, es decir, está resaltando, está retiñendo,
que si no se cree en el yo soy, en el Hijo de Dios, si no se tiene fe en Jesucristo como único Salvador, que Él es el Señor, que Él es Dios Todopoderoso, morirán en sus pecados. Y eso va para todos, no solo para esos judíos de esa época, hoy en día también. Primera de Juan 1:9, por favor. Mire, el Señor perdona la iniquidad, como les decía. El Señor perdona todos nuestros pecados. El único pecado que no perdona, repito, reitero una vez más, es el pecado de la incredulidad. Y muchos pueden decir, ay, sí, yo creo. Y Santiago les dice, excelente que crean. Los demonios también creen. Y tiemblan aún más. No solo creen, tiemblan, le tienen miedo, le tienen pavor a Dios. Pero no le obedecen. No le obedecen. La fe no es fe si no se vive. Usted puede decir que cree y tiembla delante de la presencia de Dios, pero si no hace su voluntad, si no le obedece, es un incrédulo. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? A la voz de tres, 1, 2, 3, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor no echa fuera a una persona que vaya con un corazón contrito y humillado. El Señor es fiel y justo para perdonar. Él perdona la iniquidad si nos arrepentimos, realmente si vamos, si lo buscamos. Pero si buscamos porque tenemos necesidad, porque son bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, que reconocen que necesitan de alguien, reconocen que necesitan la dependencia o depender de Cristo. Él perdona la iniquidad si nos arrepentimos. Claro está, si hay un arrepentimiento y si se aparta del pecado que se está practicando, porque yo no puedo arrepentirme, ay Señor, perdóname, y sigo en lo mismo, sigo en la misma práctica. No, tengo que apartarme, porque si sigo en lo mismo, nunca ha habido arrepentimiento. Es más, nunca ha habido una fe, nunca ha sido una persona que ha creído, jamás ha creído. Es decir, ha habido una falta de entendimiento del Evangelio. Por eso les decía, es fácil, en teoría es fácil entender el Evangelio, cualquiera lo puede entender, pero darle el significado, es decir, que en su vida impacte como tiene que impactar, ahí es cuando se ve el fruto del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Ahí es cuando vemos, esta persona ha entendido el Evangelio. Mire, yo he visto el entendimiento del Evangelio en personas muy humildes, con pocos estudios, pero se ve el impacto del Evangelio. Como hay personas que tienen muchos estudios y son muy sabias, pero realmente nunca ha habido el impacto del Evangelio en su vida, no hay un fruto, no hay un fruto. No seremos capaces de arrepentirnos realmente si no creemos en Cristo. Cuando me arrepiento realmente, no solo Cristo perdona ese pecado, no, Él me limpia de todos mis pecados, me limpia de toda mi maldad, porque para yo tener entrada al cielo requiero perfección, porque ahí dice ninguna cosa corrupta podrá entrar allí. Requiere perfección, no por mis propios méritos, que yo sea perfecto, no, yo soy perfecto porque Cristo es perfecto y Él me arropa con su justicia y me viste de su justicia. Por eso. Ahora, yo puedo decir, ¿hay incrédulos en las iglesias hoy en día? Claro que sí hay incrédulos. Y esos son más peligrosos porque uno piensa que creen. Porque el que le dice a usted directamente, no creo en el Señor, soy ateo, usted como quien dice sabe a qué atenerse. Pero las personas que dicen creer, son incrédulas y están dentro de una congregación, son más peligrosas. Porque son como lobos vestidos de piel de ovejas y es más difícil identificarlos. Claro está, el Señor dice, por sus frutos los van a conocer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si somos incrédulos, moriremos en nuestros pecados por no haber creído en el Señor y en las palabras del Señor.
Aunque aquí no lo dice, aquí está implícito. No solo se trata de creer en el Señor, se trata en creer en las palabras del Señor. Y claro, estos judíos no creían ni en el Señor Jesús, ni en sus palabras. Muchos pueden creer que Dios existió, que Jesús existió, pero no creen en sus palabras, no creen en la Biblia. Muchos pueden decir, claro, yo creo en Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero como que no creo en la Biblia, porque es que contiene errores humanos y muchas personas lo escribieron y eso no, yo creo que no. O solo creo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no. Eso es una verdad a medias, y una verdad a medias no salva. Cristo es la verdad y Él les salva. Y hay solo una verdad, hay una verdad absoluta, no es una verdad relativa. Es decir, no existe mi propia verdad, existe la verdad de Cristo, existe el Evangelio, el único Evangelio. Como dice Pablo, no que haya otro Evangelio, el único Evangelio es el Evangelio de Cristo. Es la única verdad y es una verdad completa, no es una verdad a vasos medios ni a medias tintas, es una verdad completa. Y San Juan 8:25, por favor, leámoslo. San Juan 8:25. ¿Qué dijeron ellos? A ver, ¿qué dicen los judíos? ¿Qué dice el mundo? Porque estos judíos es una representación del mundo, de lo que el mundo es, de lo que vemos en el mundo. Vemos autojustificación, vemos orgullo, vemos incredulidad, vemos terquedad, porque quieren seguir en lo mismo. ¿Qué vemos ahí? Vemos una representación del mundo. San Juan 8:25 dice a la voz de tres, 1, 2, 3, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, les vengo diciendo desde el principio quién soy. Si ustedes leen San Juan, en el principio el Señor anda diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el único, mi Padre me envió, yo y el Padre uno somos. ¿Quién eres tú? Hoy en día la gente puede que no haga esa pregunta, puede que no la haga, porque creen que saben quién es Jesucristo, pero realmente no saben. Es muy peligroso, yo siempre he dicho, es muy peligroso una persona que cree que sabe, pero no sabe. No sabe que no sabe. No sabe que no sabe. Piensa que sabe, piensa que conoce, pero no conoce. Pero una persona que acepta, que dice, yo realmente no conozco, pero quiero aprender, es muy distinto, porque no hay orgullo, no hay arrogancia, es una persona pobre en espíritu. Esta pregunta se asemeja a la pregunta del verso 19. Vea, si nos vamos un poquitico al 8:19, por favor, ahí mismo en San Juan 8:19, dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Es una pregunta que en donde se ve la ignorancia, en donde se ve la carnalidad con que ellos preguntan. Son personas naturales, como dice en 1 Corintios 2:14, personas que no han discernido lo espiritual. ¿Dónde está tu padre? Y acá les dice, ¿quién eres? ¿Cuántas personas hoy en día están haciendo esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Y necesitan quien vaya y les diga quién es Dios. O tienen una idea errónea, porque eso es con lo que más nos topamos hoy, con verdades a medias, con tradiciones, con trozos de lo que la persona se ha formado a través de su vida, y tienen una idea de Jesucristo como formada por muchas cosas, pero realmente no saben quién es. ¿Quién eres? Ahí hay un empeño en su ignorancia, es decir, siguen en su terquedad, porque así es una persona incrédula, es terca en su ignorancia. Siguen cavando sus propias cisternas. Hay un empeño en no creer, porque es que muchos no quieren creer, no quieren. Empeño en su arrogancia, hay un empecinamiento en buscar cómo desacreditar las palabras del Señor Jesucristo. Esta característica es típica de un incrédulo, la terquedad, la arrogancia, la obstinación en la ignorancia. Hoy en día las personas se empeñan, es decir, están obstinadas en desacreditar qué es lo que dice la Biblia, de la misma forma en que ellos estaban empecinados en desacreditar qué decía Cristo. Hoy en día, en nuestro contexto actual, en siglo XXI,
Hay muchas personas que quieren quitarle y restarle crédito a la palabra de Dios, pero no van a poder, porque es un libro, por más que quieran y por más que se muerdan los codos, es un libro que ha estado vigente miles de años, el único libro, es el libro más famoso del mundo, es el libro que más ha sido traducido a los idiomas, es el que más tiene traducciones, el que ha prevalecido. Hay personas que se empeñan en desacreditar la palabra de Dios. Son personas orgullosas al decir, la Biblia no es confiable. Yo creo que hay personas que dicen no es confiable, que no es inerrante, es decir, está llena de errores, que se contradice, pero realmente no es así, que no entienden, pero lo que no quieren realmente es entender. No se trata de que no entienden, es que no quieren entender. Pero aquí está hablando su orgullo, su autojustificación entremezclada con soberbia y altivez, pues la manera en que se acercan a la Biblia no es una manera humilde, buscando salvación, buscando a Dios, diciendo, Señor, yo quiero entender tus verdades, yo quiero estudiarte, yo quiero saber de ti. No, por el contrario, se acercan a la palabra de Dios buscando lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia, porque nos encanta condenar, nos encanta juzgar de una manera inadecuada, pero no queremos aprender. Y ese es el rol del incrédulo, y ese es un incrédulo. Y ya para terminar, mis hermanos, ahí más adelante en San Juan 8 del 26 al 30 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, Cristo es la verdad. Y yo lo que he oído de él, de esto hablo al mundo. ¿Qué es lo que habla la Biblia? Del reino de Cristo, del Evangelio, de eso habla. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y muchos no entienden ni quieren entender. Y el 28 es muy importante, dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, y ustedes saben a qué se refieren, a la crucifixión, a la muerte de Cristo, entonces conoceréis que yo soy. Es decir, muchos sabrían y muchos se arrepintieron al ver a Cristo. ¿Recuerdan el centurión? Reconoció que realmente era el Hijo de Dios. Y muchos, así serían, muchos judíos entendieron, pero ya después de que Cristo fue muerto, esa fue la única forma en que creyeran. Dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó al Padre, así hablo. Todo lo que hizo allá en la cruz fue en sujeción al Padre. Y claro, el Padre lo abandonó por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y como dijo el anciano Leví, todo está consumado, todo había sido hecho. La deuda quedó saldada, la deuda quedó cancelada. Todo lo que tenía que hacerse, se hizo. Entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, van a conocer que realmente Él era. Aquí estaba dando una señal de la inminente crucifixión de Cristo, es decir, que Cristo iba a ser crucificado. Nunca lo aceptaron, muchos no lo aceptaron, pero después de haberlo clavado en la cruz, algunos lo aceptarían. Algunos se despertarían con horror al saber lo que habían hecho. Muchos creyeron después de esto, porque al final dice, el 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. El Señor siempre está con usted, aunque usted crea que no, Él está con usted, pero mire la condición, porque yo hago lo que Él le agrada. Si nosotros estamos en obediencia, ¿por qué el Señor nos va a dejar solos? No, Él va a estar con nosotros, porque estamos agradando. No le agradamos al mundo, el mundo lo puede dejar solo a usted, botado, tirado, pero el Señor no. Pero mire el 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron, esos que te rogaban, muchos creyeron, otros no. Seguían empecinados y nunca iban a creer. Así como el hijo de perdición, como Judas, nunca creyó, jamás creyó. Para terminar,
Jesús es el Salvador. A lo largo de la historia se ha demostrado la existencia de Jesús. La historia está marcada en los libros de historia por un antes de Cristo y un después de Cristo. Eso no se puede borrar. Su existencia es innegable y los que lo hacen están cegados y bajo la ira de Dios y morirán en sus pecados, en sus maldades por no haber creído en el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios. En aquel día, los que creímos en Jesús estaremos llenos de júbilo, de alegría, de regocijo. Pero el que no creyó en Jesucristo y el que vivió para este mundo, para él mismo, que solo vivió en su ignorancia obstinada y en su autojustificación y no en la justicia de Cristo, observará y vivirá con terror la llegada de Cristo, con asombro, con mucha temor, porque solo les espera juicio y condena a los que rechazan al Mesías y su palabra.